Tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios juntos con el sermón titulado ¿Qué podemos ofrecer a Dios? En nuestra vida cotidiana hay muchos acontecimientos a los que prestar atención. Cumpleaños de uno mismo, cumpleaños de los miembros de la familia, celebración del 60º cumpleaños de los padres, diferentes tipos de aniversarios, el primer día de colegio de los niños, el ascenso del esposo y muchos más. Cuando se acercan las fechas de estos alegres aniversarios, pensarán qué deben hacer para preparar la celebración, ¿verdad? Hay días especiales para conmemorar, como el cumpleaños de los padres, celebración del 60º cumpleaños, el primer día del colegio de los hijos y su graduación, el ascenso de su marido, algunos eventos familiares conmemorativos o el día que se mudan a una nueva casa, y muchos más. Deben haber muchos días que tienen un significado especial, que son diferentes de otros días ordinarios. Por ejemplo, cada vez que llega el cumpleaños de su esposa, ¿no piensan qué regalo será bueno para preparar y dárselo? ¿Qué debo dar a mi hijo para que esté feliz? ¿Qué debo regalar a mi esposo para que esté alegre? ¿Qué debo regalar a mi esposa para que esté contenta? ¿Qué puedo regalar a mis padres para que estén complacidos? Siempre pensamos en estas cosas mientras vivimos en nuestras vidas. Entonces, también debemos pensar, ¿qué puedo darle a Dios para que esté complacido? ¿Cómo debo ofrecérselo? Ahora se está acercando el día en que volveremos a nuestro hogar celestial. Debemos pensar, ¿qué puedo llevar al Padre y la Madre celestiales, mis padres espirituales, para complacerlos cuando regrese al eterno hogar espiritual? ¿Se complacerán con miles de piedras preciosas, oro o plata? ¿Estarán contentos con estas cosas? Dios ya tiene todo el universo. Dios nunca estará complacido con estas piedras preciosas, oro o plata. Por eso, hoy, pensemos en qué podemos ofrecer a Dios para complacerlo. Además, dediquemos un tiempo para pensar en la diferencia entre lo que le agrada a la gente de nuestro alrededor y lo que le agrada a Dios. Abramos Efesios capítulo 5. Veamos juntos Efesios capítulo 5, versículo 6 dice: Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué es lo que podemos ofrecer a Dios que más le puede agradar? Está escrito, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Aquí nos pregunta, ¿qué es lo que le agrada a Dios? Y después nos explica acerca de los frutos. Entonces, ¿qué es lo que más complace a Dios? Vayamos a Miqueas capítulo 6. Veamos juntos el capítulo 6, versículo 6. Dice: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios, y que camines humildemente con tu Dios. En Miqueas capítulo 6 está escrito: Dios se agrada cuando caminamos con nuestro Dios. Por lo tanto, debe haber una razón
por la que Dios vino a esta tierra en la carne, como el Espíritu y la esposa. Cuando vemos Miqueas capítulo 6, dice, camina humildemente con tu Dios. La Biblia enseña que Dios se agrada más con el hecho de que caminemos con Él, que las ofrendas de miles de carneros y 10.000 arroyos de aceite. Entonces, ¿cómo podemos caminar con nuestro Dios? ¿A través de qué obra podemos caminar con Él? Veamos la enseñanza de Dios en Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino. ¿Cuál fue la razón por la que Jesús vino a esta tierra como hombre? ¿Cuál era el propósito de su venida? Está escrito que vino a esta tierra para buscar y salvar a los perdidos, sus hijos que se habían perdido en el cielo. Entonces, ¿por qué dijo Jesús que estamos perdidos? Encontremos la respuesta leyendo en Mateo, capítulo 9, versículo 13. Id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino ¿a quién ha venido a llamar? A pecadores al arrepentimiento. Jesús nos enseñó este hecho. ¿Quiénes son los pecadores que se mencionan aquí? ¿No se refieren a las almas que pecaron en el cielo y fueron arrojadas a la tierra? Veamos lo que Jesús explicó más en detalle sobre este asunto en el libro de Lucas. Veamos Lucas capítulo 15, versículo 7. Os digo que así habrá. ¿Qué habrá? Más gozo en el cielo por un pecador que... ¿Qué hace? Que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Habrá un gozo más grande por un pecador que se arrepiente. Dios nos instruye para que averigüemos lo que le agrada y nos da la respuesta aquí mismo, en el libro de Lucas. Dios dice que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Si nuestro arrepentimiento es lo que agrada a Dios, ¿no deberíamos hacerlo? Se acerca el día para regresar a nuestro eterno hogar celestial. Por eso, no debemos retrasar nuestro arrepentimiento. Todo tiene su tiempo. Si perdemos el tiempo para actuar sobre una oportunidad, esa oportunidad perderá su sentido, por muy valiosa que sea. En la parábola de las 10 vírgenes, las 5 insensatas no habían preparado suficiente aceite. Mientras no estaban preparadas, se oyó el grito, «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». En ese momento, se pusieron nerviosas porque no habían hecho los preparativos. Entonces, pidieron a las 5 prudentes que habían preparado lo suficiente aceite que lo compartieran con ellas, porque sus lámparas se estaban apagando. Sin embargo, las vírgenes prudentes dijeron, si compartimos nuestro aceite, puede que falte, tanto para nosotras como para vosotras. Entonces, ¿por qué no vais al que lo vende y compráis para vosotras? Pero, ¿qué ocurrió mientras estaban fuera comprando el aceite? La puerta del banquete de boda se cerró. Todo tiene su tiempo. La Biblia dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Si perdemos el tiempo adecuado para actuar sobre una oportunidad, ésta perderá su sentido, aunque más tarde nos demos cuenta de su necesidad y tratemos de conseguirla. La Tierra no es nada en el universo. Por eso, no hay nada en esta Tierra que podamos ofrecer para complacer a Dios. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente le agrada? Dios dice que se complace más cuando sus hijos, que fueron engañados por Lucero, hijo de la mañana, siendo expulsados a esta tierra, se arrepientan y hagan las buenas obras con todo su corazón para regresar al hogar celestial, el reino de los cielos. Dios dice que se complace más por un pecador que se arrepiente
que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento en el cielo. ¿No es esta la respuesta a la pregunta ¿qué podemos ofrecer a Dios? Entonces, ¿qué debemos hacer para llevar a la gente al arrepentimiento? ¿Se arrepentirán solo porque les digamos, eres un pecador, por lo tanto debes arrepentirte? ¿No deberíamos ayudarles a arrepentirse? ¿No deberíamos predicar el amor de Dios, las noticias del reino de los cielos, y ayudarles a comprender lo importantes que son las cosas del mundo espiritual, que no comprendían por vivir centrándose en la vida física en esta tierra? Entonces, ¿qué debemos hacer para cumplir esta misión? Veamos Romanos capítulo 10, versículo 12. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Para llevar a un pecador al arrepentimiento, debe haber alguien que predique el sacrificio de Dios, alguien que enseñe las palabras de la Biblia y alguien que entregue la verdad sobre el cielo. ¿Cómo pueden escuchar sin haber quien les predique? ¿Cómo pueden creer en Dios del que no han oído? ¿Cómo pueden invocar a quien no han creído? Esto es lo que se explica en Romanos, capítulo 10, versículo 14. Continuemos con el versículo 15. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Hermanos, tal y como está escrito en Romanos, capítulo 10, nadie puede oír sin haber quien les predique, y nadie puede creer en aquel de quien no han oído. Si no creen en Dios, que es el núcleo de nuestra fe, no pueden buscarlo ni invocarlo. Por lo tanto, debemos ser conscientes de que todos somos seres espirituales que cometimos pecados en el cielo y fuimos arrojados a esta tierra, y debemos arrepentirnos ante Dios. ¿Qué podemos ofrecer a Dios? Podemos encontrar la respuesta en una epístola escrita por profetas en la Biblia. Dios dice, comprobando lo que es agradable al Señor, ¿se complacerá Dios con miles de carneros y 10.000 arroyos de aceite? ¿Qué es lo que agrada a Dios? Dios dice que se complace cuando caminamos humildemente con Él. Cuando examinamos su vida mientras estuvo en esta tierra, ¿cuál es la obra que hizo aquí? Según Lucas, capítulo 19, versículo 10, su mente estaba completamente concentrada en la obra de buscar y salvar lo que se había perdido. Por eso, Jesús dijo en Juan, capítulo 5, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Cuando los judíos vieron a Jesús trabajando en el día de reposo sin descansar, lo criticaron y lo reprendieron. Entonces Jesús dijo, mi Padre está llevando a cabo la creación espiritual de la humanidad, sin descansar ni siquiera en el día de reposo. Por lo tanto, ¿cómo puedo descansar mientras mi Padre está trabajando hasta el día de hoy? De esta manera, Él nos permitió comprender un hecho muy importante. Según la Biblia, está escrito, a Dios le agrada la actitud humilde para llevar a cabo la misión de Dios y seguir correctamente su voluntad, más que las ofrendas de miles de carneros y 10.000 ríos de aceite. Recordando una vez más estas palabras, escritas en Miqueas capítulo 6, comprendamos correctamente lo que Dios está haciendo en este momento y vamos a llevar a cabo junto a Él. Veamos Marcos capítulo 1, versículo 35.
Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: «Todos te buscan». Él les dijo: «Vamos a los lugares vecinos para que...». ¿Qué quería hacer Jesús allí? Para que predique también allí. Porque, ¿qué dijo? Para esto he venido. La razón por la que Jesús vino a esta tierra fue para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿No significa esto que llevará a cabo su misión mediante la predicación? Por eso, si guían a un alma al arrepentimiento para que vuelva a Dios, sin duda pueden creer en que están dando más alegría y gloria a Dios en comparación con la alegría y gloria que 99 justos puedan dar a Dios. Es porque estas son las palabras dadas por Dios mismo. Dios nos concedió la autoridad de llevar este mensaje a todo el mundo en su nombre. Veamos la enseñanza de Dios escrita en el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 16. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: «Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y... ¿qué dice que haga? Los amonestarás de mi parte». ¿Acaso amonestarás no significa que debemos predicarles? ¿De quién es esta advertencia? Dios dice: «Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte». Significa: ve a ejercer mi autoridad en mi nombre. Continuemos con el versículo 18. Dice: «Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano». Dios nos ha llamado como atalayas de la verdad, para predicar las palabras del Evangelio de Dios. Por lo tanto, cuando predicamos, no estamos simplemente compartiendo las palabras de la Biblia, sino estamos hablando las palabras de Dios en su nombre. Para guiar a la humanidad al camino de la salvación, Dios nos dice que entreguemos las buenas nuevas a las personas que viven en medio de pecados, para que sean salvadas y vuelvan al reino de los cielos. ¿No es este el verdadero sentido de la predicación? Entonces, ¿de quién es la autoridad que se nos otorga en el momento de la predicación? La autoridad de Dios se nos da en el momento de la predicación. Por lo tanto, esta obra del Evangelio no se confía a cualquiera. ¿No dice la Biblia que Dios ha permitido este trabajo solo a las personas que han sido aprobadas por Él? Veamos Ezequiel, capítulo 33, versículo 7. «A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y ¿qué dice que hagamos? Los amonestarás de mi parte». La predicación es la acción de advertir a la gente en nombre de Dios. Cuando predicamos, lo hacemos con la autoridad que nos ha dado Dios. Debemos tener en cuenta que no predicamos con nuestro propio conocimiento o habilidades. «Y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida».
Dios realmente nos confió una misión tan importante y significativa. No es algo que pueda hacer cualquiera. Dios dice, te doy mi autoridad para llevar a cabo esta obra. Dios nos hizo comprender que se complacería más cuando muchas almas se arrepientan y vuelvan a Dios, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento en el cielo. Si resumimos todas estas enseñanzas escritas en Ezequiel capítulo 3 y capítulo 33 y Marcos capítulo 1 que leemos hoy, podemos entender qué es lo que más le agrada a Dios y qué es lo que podemos darle cuando regresemos a nuestra patria celestial. Dios ya tiene todo lo que hay en esta tierra. De hecho, hay muchas más cosas valiosas en el universo que en esta tierra. ¿Creen que Dios estará contento, aunque le demos toda la tierra y lo que hay en ella? Esto no es lo que necesita o quiere. Dios dice que se complace con un pecador que se arrepiente y también se complace cuando caminamos humildemente con Él, participando en la obra del Evangelio que hace. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Dado que la Biblia dice predicar, 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 podríamos pensar que predicar es solo entregar el conocimiento de la Biblia a otras personas. Sin embargo, esto no es así. Predicar es el momento en que Dios nos concede la autoridad para llevar a cabo la obra del Evangelio en su nombre y nos coloca en una posición muy importante para salvar a la humanidad. Comprendiendo el verdadero significado de la predicación, prediquemos el Evangelio con diligencia, sin tomar a la ligera el hecho de que Dios nos haya puesto en esta gloriosa posición y nos haya confiado esta clase de autoridad. ¿Qué iglesia está obedeciendo el mandato de guardar el día de reposo y el mandato de guardar la Pascua? ¿Qué iglesia obedece también el mandato de creer en el nombre nuevo de Jesús y el mandato de bautizar a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Todos estos mandamientos no han sido confiados a otras organizaciones. Este papel de llevar a cabo la misión se ha dado solo al sacerdocio real del cielo. Dios dice, amonestarás de mi parte. Como saben, hace mucho tiempo había inspectores reales secretos en Corea. MAPE era una insignia utilizada por un inspector real secreto para mostrar que era un funcionario enviado a cumplir una orden real en nombre del rey. Por lo tanto, con el MAPE, el inspector tenía autoridad para alquilar tantos caballos como aparecieran en la insignia, destituir inmediatamente a los funcionarios corruptos de sus cargos e incluso azotarlos también con castigos. La autoridad para conceder a los funcionarios un premio o un castigo se otorgó a los inspectores reales secretos. Esto es porque recibieron temporalmente la autoridad del rey para ejercer la justicia. También hoy en día, Dios nos ha concedido su autoridad. Dios nos dice que anunciemos a la gente su advertencia con su autoridad. Nunca debemos considerar esta autoridad de predicar todas las palabras de Dios como algo menor o trivial. Grabemos profundamente en nuestros corazones que solo la palabra de Dios es el camino para salvar a la humanidad, la verdad para salvar a la humanidad y la vida para salvar a la humanidad. Espero que pensemos una vez más qué es lo que más le agrada a Dios para poder ofrecérselo. Incluso para el 70º cumpleaños de los padres físicos, los hijos se preguntan qué pueden comprar para hacerles felices. Sus padres están avanzados de edad y son propensos a verse más afectados por enfermedades. Por eso, preparan regalos como alimentos complementarios o regalos adicionales como rascadores de espalda para facilitarles las tareas o un masajeador eléctrico, que es un producto más desarrollado técnicamente. A menudo veo que la gente se esfuerza mucho en preparar estas cosas para hacer felices a sus padres. Dios ya nos ha revelado
qué es lo que más le agrada. Dios dice, me alegro más por un pecador que se arrepiente que por miles de carneros y 10.000 arroyos de aceite. Por eso, Dios nos dice que utilicemos su autoridad temporalmente para guiar a los pecadores al arrepentimiento. Dios nos ha dado a todos y a cada uno de nosotros un mapé espiritual y nos ha enviado a Samaria y a los confines de la tierra. La autoridad que llevan cuando predican es así de poderosa y gloriosa. No vamos a la gente a mendigar o a pedir limosna. ¿No nos acercamos a ellos con el mapé espiritual para salvarlos? Dios nos ha encomendado un papel tan importante que permite salvar a las personas que no tienen más remedio que morir si las dejamos solas. Veamos la enseñanza de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Y qué tenemos que hacer? Que prediques la palabra. Cuando Dios nos dice que prediquemos, no es porque quiera agobiarnos. Más bien, mientras llevamos a cabo el mandato de amonestar a la gente de su parte mediante la predicación, nos hace sentir tan humildes que obtenemos la verdadera alegría cuando llevamos frutos y nos hace entender que nada se puede hacer fácilmente. A través de la predicación podemos entender todo el proceso duro y difícil que el Padre y la Madre Celestiales tuvieron que pasar para llevar a sus hijos al arrepentimiento y a la salvación. De esta manera, podemos pensar en el sacrificio del Padre y la Madre mientras predicamos. Debemos tener siempre presente que Dios nos permite estar en diversas circunstancias en nuestra vida diaria para que tengamos una fe madura y no la fe de un niño pequeño. Algunos podrían pensar, ¿por qué me pasa esto a mí, aunque crea en Dios? Hermanos, donde hay gracia desbordante, hay más trabajos. Si tienen muchos obstáculos en su camino, pueden creer sin duda que les espera más gracia y bendiciones en abundancia. Continuemos con el versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tenemos que tener mucha paciencia y dar una instrucción cuidadosa. A veces tenemos que corregir, reprender y animar a otros diciendo, este no es el comportamiento correcto. ¿No deberíamos hacer todo lo posible para ir al reino de los cielos? En el versículo 3 se lee, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz. ¿Qué clase de trabajo debemos hacer? Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cuál es el deber de nuestro ministerio? Dios nos ha concedido el glorioso y honorable deber de amonestar a la gente en su nombre. Mientras predicamos, en ese momento, estamos cumpliendo un deber tan glorioso y honorable que Dios nos ha encomendado. Continuemos con el versículo 6. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La Biblia nos dice que Dios nos bendecirá y nos preparará la corona de justicia, así como el sacerdocio real en el reino de los cielos. Pasemos al versículo 17. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén.
¿No es conmovedor el amén escrito al final de este versículo? La vida del apóstol Pablo fue una vida de predicación en sí. Aprovechó cada momento para cumplir con los deberes que recibió de Dios. Finalmente, cuando la palabra de Dios sea predicada hasta los confines de la tierra, el padre y la madre dirán: ahora ya no es necesario que les avises de mi parte, ahora cerraremos todas las puertas y las puertas del cielo se cerrarán. En ese momento, si recordamos las palabras de Ezequiel capítulo 3 y capítulo 33 y tratamos de cumplir la misión, arrepintiéndonos de no haber llevado a cabo la obra e intentando hacerla desde ese momento, será demasiado tarde y no tendrá sentido. Porque Dios ya habrá encontrado a todos los hijos celestiales que tenía que encontrar. Por eso Dios dice: todo lo que está debajo del cielo tiene su tiempo. Quisiera pedir a todos los hijos de Sión que sean capaces de ofrecer a Dios el hermoso arrepentimiento de un pecador y cosechar rápidamente todos los buenos frutos celestiales antes de que pase el tiempo. Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.